Bueno, chicos, vamos a ver cómo se forma el conjunto de los números reales. Todo parte de un análisis de los números naturales. Los números naturales son aquellos con los cuales hemos aprendido a contar, en donde, por ejemplo, muchas veces es utilizado los números naturales para poder cuantificar variables discretas, como por ejemplo en estadística, cuando estamos haciendo un relevamiento de la capacidad hotelera de una ciudad turística. Entonces nosotros vamos a hacer ese relevamiento y nos dicen, sí, nuestro hotel tiene una capacidad, tiene 12 habitaciones. Nuestro hotel tiene 30 habitaciones. Nuestro hotel tiene 13 habitaciones. Entonces allí conformamos, se lo voy a representar por extensión al conjunto de los naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, son infinitos. No existe un único elemento en los naturales porque hay infinitos números naturales. Y el primer elemento es el 1. Ahora, si yo tomo el primer elemento, que es el 1, y le sumo 1, me da el 2. Si yo al 2 le sumo 1, me da el 3. Si al 3 le sumo 1, me da el 4. Lo que veo acá, primero, es que entre un natural y otro, no hay otro número natural. Y el 2 no es otra cosa que el consecutivo o el siguiente de 1. El 3 es el consecutivo siguiente del 2. El 4 el consecutivo siguiente del 3. Ahora trabajemos con los números naturales y realicemos una serie de operaciones. Por ejemplo, sumemos. Vamos a sumar dos números naturales. Agarremos cualquiera dentro de ese conjunto. Yo voy a tomar el 5 y el 3. El 5 pertenece a los naturales, el 3 pertenece a los naturales. El resultado me da 8. 8 pertenece a los naturales. Eso me lleva a pensar de que si A y B pertenecen a los naturales, la suma entre esos dos naturales me va a dar un C donde C pertenece a los naturales. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos? Vamos a multiplicar dos números que pertenecen al conjunto de los naturales. Tomemos el 5 y el 3. 5 por 3 es 15. Y 15 pertenece a los naturales. Si haríamos 3 por 5, propiedad conmutativa, me daría 15. También pertenece a los naturales. Así también como si yo haría 3 más 5, me daría 8. Pertenece a los naturales. O sea que acá tenemos que tener en cuenta que si A y B pertenecen a los naturales y efectuamos la multiplicación de ambos, me va a dar un C donde C pertenece a los naturales. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos a hacer otra operación como restar? Vamos a restar dos números naturales. Restamos. Vamos a restar. Agarramos 5, restamos a 3 y te da 2. 2 pertenece a los naturales. Pero ¿qué tal si hacemos 3 y le restamos 5? Me da menos 2. Menos 2 no pertenece a los naturales. ¿Qué tal si agarramos dos naturales que son iguales? 3 menos 3 me da 0. Y 0 no pertenece a los números naturales. Lo que estamos llegando acá a la conclusión es que si nosotros hacemos la resta, restamos dos números naturales, no necesariamente me va a dar como resultado otro número natural. Porque la suma y la multiplicación son operaciones cerradas en los naturales. O sea, significa de que si tomamos dos elementos del conjunto de los números naturales y los sumas, te va a dar otro perteneciente a ese mismo conjunto. Y si lo multiplicas, te va a dar
un resultado también perteneciente a ese conjunto de los naturales. Pero con la resta, como acabamos de demostrar, puede que dé un número que no pertenece a los naturales. De allí aparece el menos 2, vendría a ser el opuesto a los naturales, o también le llaman enteros negativos. Se lo simboliza así, o también se lo simboliza como opuesto a los naturales. Vamos a ver que, teniendo los naturales, el 0, el elemento 0, y los opuestos a los naturales, eso van a conformar el conjunto de los números enteros. Habiendo conformado los enteros, si nosotros hacemos 3 operaciones tomando números enteros, por ejemplo, tomemos 2 números enteros cualesquiera, menos 3 y 2, los sumamos y me da menos 1. O sea, menos 1 pertenece a los enteros. Si agarramos el número 8 y el 4 y hacemos la diferencia entre 8 y 4, me va a dar 4, donde 4 pertenece a los enteros. Y si multiplicamos, por ejemplo, menos 5 por 3, me va a dar menos 15. Menos 15 pertenece a los enteros. O sea que acá podemos decir que la adición, la sustracción y la multiplicación son cerradas en el conjunto de los números enteros. Tomo entonces 2 elementos, cualesquiera del conjunto de los enteros, hago ya esas operaciones y me dan como resultado otro elemento que forma parte de ese conjunto. Por eso decimos que son cerradas en el conjunto de los números enteros esas operaciones. La adición, la sustracción y la multiplicación. Ahora, ¿qué pasa si dividimos? Vamos a dividir 2 números enteros. Y vamos a comprobar de que la división entre 2 números enteros no necesariamente te va a dar otro número entero. Por ejemplo, si hacemos 9 dividido 3, 9 un entero, 3 un entero. 9 dividido 3 me da 3. 3 pertenece a los enteros. Pero si yo hago 3 dividido 9, 3 novenos, es lo mismo que un tercio. En este caso lo que podemos ver es que el dividendo no es múltiplo del divisor. Como no es múltiplo del divisor, siendo el divisor distinto de 0, me ha dado como resultado un fraccionario puro. Un tercio pertenece a los fraccionarios puros. Entonces, los enteros, cuando lo uno a los fraccionarios, me van a dar los racionales. Los racionales se lo expresa de esta manera. Los racionales, el conjunto de los racionales, son los valores de x, tal que x tienen la forma p sobre q, en donde p y q pertenecen a los enteros, con q distinto de 0 porque no es posible la división por 0. Y acá va a surgir el hecho de que muchas veces vamos a encontrar expresiones decimales finitas. Por ejemplo, 0,25. Esta expresión decimal finita, que es 25 sobre 100 avos, que no es otra cosa que un cuarto, fue expresada, pudo ser expresada en la forma p sobre q con q distinto de 0. Es un número racional. Ahora, hay también expresiones decimales infinitas, pero periódicas, como por ejemplo el 0,33. Puede ser expresado como 3 novenos, que es lo mismo que un tercio. Un tercio es un número racional, o sea que te pertenece a los racionales,
pertenece a los racionales, han podido ser expresados, esta expresión decimal finita y esta expresión decimal infinita periódica, ha podido ser expresado en la forma P sobre Q. Pero ¿qué pasa con la raíz de 2? ¿Qué pasa con pi? La raíz de 2, que es 1,4142 e infinitos números decimales distintos, o sea, es una expresión infinita, decimal infinita, pero no es periódica. Lo mismo pasa con pi, el famoso 3,15, 15, 9, 27. Esos son números que pertenecen a los irracionales. Entonces vamos a poder decir que el conjunto de los números reales va a estar formado por los racionales y los irracionales, en donde aquí tenemos que concluir que un número real va a ser o racional o irracional. Son conjuntos, se los denomina así, disjuntos. No tienen elementos en común.